Les doy la más cordial bienvenida este miércoles 6 de julio a nuestro estudio en línea desde la ciudad de Guatemala, hora de Guatemala 7 a.m. Les damos esta oportunidad de estudiar juntamente con nosotros las Sagradas Escrituras. Como todos los miércoles estaremos llevándole el tema de hoy, un poco extraño, el carcelero se llama, pero es un tema que cabe muy bien dentro de el tema general que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan. Y en los últimos miércoles nos hemos dedicado a escudriñar más detenidamente el versículo 23 del capítulo 14, Juan 14, 23. Ahí estamos. Lo voy a leer y de esa manera arrancamos. Dice así la bendita palabra del Señor, Juan 14, 23, en respuesta a una pregunta que le hace Judas, no el Iscariote, le dice el Señor Jesús, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oremos, Padre que estás en el cielo, con mucha alegría, fervor, temor, venimos ante ti a pedirte que nos des la iluminación de tu Espíritu Santo para internarnos en este estudio de hoy con tu gracia y con tu bondad, para que juntos con aquellos que lo están viendo o lo habrán de ver, podamos descubrir los tesoros que hay escondidos en este pasaje. Gracias por tu palabra, gracias por la creación, gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema general es la palabra de Dios. Por eso la destacamos y la subrayamos. Mi palabra. La palabra de Dios, o sea, mi palabra, la palabra del Señor, es la causa o la originadora de todo lo que existe. Creó todo, como dice el Salmo 63, 6 y Hebreos 11, 3. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, por la palabra de Dios fue creado todo lo que existe. En los estudios anteriores, especialmente en los últimos dos, el número 96 y 95 de esta serie de estudios de miércoles en las plataformas de YouTube o de Facebook, podemos encontrar con más detalle lo que aquí estamos señalando como un resumen, y es la riqueza que el Salmo 105 nos da. El Salmo 105 del 5 al 11 nos revela dos grandes departamentos que integran el concepto de mi palabra de Juan 14, 23. Y estos dos son las promesas y los procedimientos. Son dos grandes departamentos que hemos analizado con detenimiento, pero hoy a manera de repaso, de resumen, digamos que las promesas son todos aquellos, toda aquella revelación sobre el pacto de Dios. Su pacto, su testamento, analizamos que su britó, su pacto no es otra cosa más que el regalo más grande que pueda haberse concedido al pueblo de Dios. No, tenemos que entender bien que el término pacto no es un contrato entre Dios y los hombres, donde el hombre pone una parte, Dios otra parte. Eso es lo más ajeno a lo que es su pacto, porque nosotros no podemos tener un pacto con Dios. ¿Qué le podemos ofrecer? Nada le podemos ofrecer. Fue una decisión inicial de Él, o sea, un regalo que nos dio, un testamento.
el testador no tiene que justificarse ante nadie, él deja sus bienes a quien quiera y no hay opción a reclamo. Ese es el pacto de Dios. Eso está en la primera parte de lo que es su palabra, de lo que son sus promesas. Como parte también de sus promesas está su juramento. Ese pacto, pues, ese regalo tan grande, Dios juramentó que nos lo habría de dar, que lo habría de cumplir, que habría de dar ese regalo a la humanidad, su juramento. Y dice la epístola a los hebreos que no habiendo nadie más grande por quien jurar, él juró por sí mismo. Así que él lo decidió y juró que lo habría de realizar. Y aquí tenemos otra palabra que es la palabra Hok. El plural de la palabra Hok puede ser Hukot en femenino. También se da el término Hukim para hablar del plural. ¿Y qué es el Hok? O en singular, o las Hukot en plural, o los Hukim en plural, pues son aquellos decretos, aquellas decisiones de Dios que son permanentes, pero más que permanentes son eternas. En Jeremías capítulo 31, versículo 35 encontramos que las leyes de los astros, de los planetas, del sol, la luna, son llamadas Hukot, Hukot, es decir, que son permanentes. Algunos científicos creen que el universo tiene una edad de más o menos 16,000 millones de años. Eso es mucho tiempo. Pero en ese concepto o en ese dato de los 16,000 millones de años, las leyes de los astros han estado funcionando permanentemente. Algunos consideran también que esto va a terminar, que algún día esa energía se va a acabar. Y claro, aunque no es el tema, pero hay una influencia del árbol de la ciencia del mal que está impregnando el universo y que hace que el universo tienda a desordenarse. Y sí se acabaría la energía del sol. Se estima que se va a terminar dentro de 5,000 millones de años. Eso es mucho tiempo. Claro, antes de ese tiempo estamos seguros que el Señor vendrá a este lado de la creación, a este universo, y esas leyes que están desordenadas las va a ordenar y las volverá permanentes. Por eso, las leyes de los astros, las leyes de los planetas, sus órbitas son Hok o Hukot, son permanentes y eternas. Eso es una promesa, esas son sus promesas que son permanentes y eternas. Y luego tenemos el otro departamento que constituye mi palabra, los procedimientos, que consta de dos subdivisiones. Una son sus juicios, que podemos decir sus procedimientos, el debido proceso, y sus mandamientos, que no son más que los encargos que Él nos da para que podamos disfrutar en este mundo que está desordenado por las leyes del mal y de la oscuridad que se manifiestan en todos los niveles, ya sea en las estrellas, en nuestro planeta, en el deterioro de todo lo que es el contorno ambiental, social, etcétera. Si nosotros vivimos dentro de los mandamientos, nosotros tendremos luz, porque los mandamientos son luz, tendremos una vida abundante, aunque aquí haya una tendencia a la destrucción, tendremos sanidad, aunque haya un deterioro normal y natural por causa de esas leyes
que el pecado del huerto del Edén abrieron camino para que se impregnaran en toda la humanidad, pero sus mandamientos vienen a ser pues la luz de Dios, la vida abundante y parte del sistema judicial de los procedimientos divinos. Entonces, tenemos dos grandes departamentos que son sus promesas, es decir, la soberanía con que Él actúa para extender su bondad a sus criaturas, a quienes Él desee, y sus mandamientos, que son los procedimientos para que esas criaturas que Él desea bendecir con su pacto, con sus promesas, con sus leyes eternas, puedan vivir en este mundo con alegría y con abundancia. Es necesario que incluyamos nosotros ambos conceptos, porque ambos conceptos forman la palabra. Incluir las promesas juntamente con los procedimientos. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice magistralmente esta inclusión. Pablo dice: todos los que dependen de las obras de cualquier costumbre o ley para salvarse, es decir, los que quieren salvarse por cumplir mandamientos, aunque sean buenos, aunque sean correctos, pero todos los que dependen de solo los mandamientos están sin esperanza. ¿Por qué? Porque escrito está y dice desconectado, y esto lo explicamos muy claramente en el estudio anterior, el 97. Estamos acostumbrados a leer aquí: maldito el que no permanezca en las obras de la ley, pero allá analizamos que esa palabra maldición, más que una maldición de algo que va a suceder negativo por palabras que se están dando, significa más bien una desconexión. Desconectado el que no incluya todas las cosas de la palabra del Señor. Aquí Pablo utiliza una cita de Deuteronomio, y en esa cita, conforme a esa cita, podemos leer Gálatas 3:10, entonces de esta manera: desconectado el que no incluya todos los asuntos o todas las palabras escritas en el libro de la ley de Dios, o sea, la Torá, para vivir dentro de ellas. Es decir, tenemos que incluir tanto los procedimientos y mandamientos como las promesas, movernos en las promesas, saber que Él ha hecho un pacto y que Él nos ha dado un testamento. Ahora quisiera, como después de esta parte revelada de la palabra de Dios que hemos estudiado, quisiera incursionar en una especie de un testimonio, de un caso práctico, de algo que nos puede mostrar cómo funciona en la práctica esa inclusión, esa salvación, el testamento y el juramento. Y para eso me voy a referir al segundo viaje misionero de Pablo. Es una historia maravillosa. Dice Hechos 15:36. Después del concilio relatado en el capítulo 15, entonces se dan al final estas palabras: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Se están refiriendo a un viaje que Pablo y Bernabé hicieron, y que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Fueron a varias ciudades de Siria, de lo que ahora es la Turquía moderna, bajaron por la isla de Chipre y regresaron a Jerusalén para el Congreso, para el Concilio de Jerusalén. Ahora la idea es ir de nuevo a esos lugares para ver cómo están. Verso 40. Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Y pasó por Siria
por Cilicia, animando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esta es una historia apasionante, pero no quiero detenerme en los detalles porque mi objetivo es otro, que el tiempo no me permitiría abordar en cada detalle. Entonces continúo la lectura. Daban buen testimonio de este discípulo que encontró en esta ciudad de Derbe, a Timoteo. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y ahora aquí tenemos un mapa para conocer en parte y en forma gráfica sobre el viaje de Pablo. El relato comienza en Antioquía de Siria, pero realmente ellos habían partido de Jerusalén a Antioquía después del Congreso, después del concilio, y entonces aquí es cuando deciden viajar, y ahí vemos que viajan a Tarso, viajan a Derbe, van a Iconio, van en Derbe, pues en Derbe es donde sucede que él toma a Timoteo como discípulo. Silas y Pablo continúan ahora con Timoteo con ellos y van y siguen a Iconio, luego descienden a Listra, luego llegan a Antioquía de la otra Antioquía, que es el número uno es Antioquía de Siria, y este es Antioquía de la península actual conocida como Turquía. Y de aquí, sigue diciendo, pasan a Troas. Veamos cómo sigue diciendo la Escritura. Pero antes de eso quisiera hacer una reflexión. De Jerusalén hasta Macedonia hay 2.600 kilómetros. Eso fue lo que Pablo y Silas recorrieron en este viaje entre Jerusalén, que fue como la primera parte del viaje, y Filipos, que era la primera ciudad de la provincia romana de Macedonia, 2.600 kilómetros de distancia. Estos 2.600 se pueden recorrer actualmente en unas 29 horas en carro. A pie, pues a 50 kilómetros diarios, 52 días sin parar, es una distancia muy grande. Nosotros en esta época de grandes adelantos tecnológicos, ya estas distancias no nos asustan, pero hace 2000 años eran casi obstáculos. Sin embargo, lo hacían. ¿Qué los movía a hacer ese esfuerzo tan grande? Y bueno, y sin ir tan lejos a 2000 años de distancia, solamente en el año 1913 vino a Guatemala un misionero llamado Pablo Burges y su esposa Dora de Burges. Ellos eran misioneros presbiterianos que habían sido enviados por la Junta Misionera Presbiteriana de Nueva York. Habían nacido pues don Pablo Burges, de un pastor que era inglés y que murió joven. Se mudaron en búsqueda de salud a Colorado, al estado de Colorado. Ahí se conocieron, pues ahí don Pablo y su familia se mudaron a ese estado. Ahí conoció a su esposa,
quien habría ser su esposa. Él había nacido en 1886, de manera que a estas alturas él tenía 14 más 10, 24 años cuando se casó con doña Dora. Habían estudiado en seminarios, estuvo en el seminario McCormick de Chicago, fueron a Europa para estudiar y las, la salud precaria de él les obligó a regresar y no se quedaron más tiempo, no concluyeron el tiempo en Europa, regresaron a Estados Unidos. La Junta Misionera de Presbiteriana de Nueva York los mandó, los aceptó para que vinieran a Guatemala. Llegaron en 1913. Él tenía la ilusión, porque era un estudiante de filosofía, de teología, de moverse en el área educativa, colegios, universidad, etcétera. Pero los enviaron a Quetzaltenango para hacer evangelismo. Se fueron a Quetzaltenango. En aquel tiempo, para llegar a Quetzaltenango desde la ciudad de Guatemala, había un transporte que ya era una facilidad. Tenía años de haberse inaugurado la línea del ferrocarril, y de la ciudad de Guatemala corría hasta la población de San Felipe Retaluleu. Hasta ahí llegaba la línea del ferrocarril. De Retaluleu a Quetzaltenango, subir al altiplano, eso lo hicieron en diligencia, y sus maletas no cabían, entonces lo cargaron personas y así subieron a Quetzaltenango. Unos años después, 2 o 3 años después, los padres de doña Dora venían a verla, y don Pablo vino a Guatemala a encontrarse con sus suegros, pero resultó que hubo algún atraso y ya no vinieron. Entonces él regresó a Quetzaltenango, pero como él era un apasionado para conocer la cultura guatemalteca, las etnias, decidió no irse en tren a San Felipe, a Quetzaltenango, sino decidió irse de Guatemala por lo que hoy conocemos como la Tierra Fría, la carretera de Tierra Fría, que dista unos 200 kilómetros aproximadamente entre la ciudad capital de Guatemala y la ciudad de Quetzaltenango. Él se fue a pie y hizo ese camino en 4 días. Eso le permitió pasar conociendo algunas comunidades indígenas, y se interesó mucho en eso, pero 4 días a pie, caminando 50 kilómetros, eso admira la pasión, el amor y la fuerza. Y no iba así libre, llevaba Biblias, llevaba una maleta en sus espaldas, porque le gustaba hacer evangelismo en el camino. Eso es extraordinario, es extraordinario. Entonces Pablo, volviendo al otro Pablo, Pablo el apóstol, hace este viaje. Claro, ellos no lo hacen directamente en 52 días sin parar, sino que van visitando las iglesias en Tarso, en Derbe, ahí encuentran a Timoteo, luego en Iconio, Listra, luego siguen a Antioquía. Y sigamos leyendo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, es decir, esto es Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué cosa, ¿verdad? Qué impresionante, qué sensibilidad, que Dios les dice, no se me van a ir a Asia. Eso es cuando están en Frigia. Ellos podrían ir a Asia, pero dice no, para Asia no. Sigamos leyendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Bitinia queda aquí, o sea, es la parte de Asia. Intentaron ir a Bitinia, tal vez Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Quiero que notemos cómo están siendo dirigidos hacia un lugar específico. Ellos no tienen toda la revelación, porque
nosotros los humanos no entendemos los planes de Dios y quizá no sabríamos manejar toda la información si Dios nos diera eh, un, el fin de nuestras vidas, el día de nuestra muerte y todo lo que va a pasar. Sería pavoroso, no soportaríamos. Y además, Él es soberano y así lo decide. Entonces, no les permitió ir a Bitinia. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Por a estos lugares y llegaron a Troas. Troas está al occidente, se están como dirigiéndose a Europa y no hacia Asia. Y aquí ocurre algo extraordinario, porque dice el versículo 9 de Hechos 16, una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Más claro no puede estar. Dios tiene un propósito. Esto es parte de de su pacto, de sus promesas, de su juramento, de sus jukim, parte de las decisiones de a quién quiere Él llegar y alcanzar para darle la revelación de la salvación. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice el versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Efectivamente, llegan a Troas, y de Troas pues era muy fácil. Ya solo les quedaba cruzar el mar y llegar a Filipos. Claro, había otros lugares antes. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Filipos está aquí, donde estoy marcando en el mapa, la primera ciudad de la provincia de lo que es Macedonia. Y es una colonia romana. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pues Dios no les dice, mire, vayan y busquen al macedonio, está en tal lugar, sino que Dios nos permite vivir la vida, acomodarnos, buscar un alojamiento, conocer, enterarnos de las costumbres locales y cuantas otras cosas, pues eso lo hicieron ellos en algunos días. Y un sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Esto es lo que tiene que ver con la primera parte de lo que dice el Salmo 105. Las promesas de Dios, la soberanía de Dios, a quién quiere Él alcanzar, a quién quiere dirigir. Y claro, no le envía un mensajero celestial, un malaj, un ángel, le envía un mensajero terrenal, que es Pablo, Silas, o que son Pablo, Silas y Timoteo. Esta mujer estaba atenta y note, no fue que ella lo hiciera, fue que Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y veamos qué pasó. Y fue bautizada, es decir, oyó, aprendió, Dios le abre el corazón y ahora ella camina en la segunda parte, que son los procedimientos, los mandamientos. Y esto lo podemos comprender o lo podemos tipificar en el hecho de que fue bautizada junto a su familia y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Ahí vemos, ella está viviendo en los mandamientos de la hospitalidad y de la generosidad y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Todo esto está sucediendo en Filipos.
Nos salió una muchacha al encuentro. Ahí no dice que haya habido una sinagoga, quizá en Filipos no, la comunidad de la diáspora judía no era tan grande, no habían construido una sinagoga y se reunían pues junto al río. Cuando íbamos a la oración, seguramente al mismo lugar de siempre, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, y ahora nosotros quiere decir que Lucas se ha unido al grupo, ya son Pablo, Lucas, Timoteo y Silas. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Era una propaganda. Cualquiera hubiera sido muy agradado. Qué bueno que nos está haciendo publicidad. Y lo hizo por muchos días, es decir, que Pablo la oyó, ellos la oyeron, pero hubo un momento en que a Pablo esto no le sonó. Le desagradó profundamente. Y así que se volvió y discernió que ella hablaba por medio de un espíritu malo, un espíritu de adivinación. Y entonces le dice al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en esa misma hora. Al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, por motivos económicos, ¿verdad? Era un espíritu de adivinación del lado de la oscuridad, del lado que no es de Dios. Entonces prendieron a Pablo y a Silas, a ambos, y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. No hicieron juicio, sin más ni más, por la instigación de los amos de aquella muchacha. Ahora se dejan llevar los encargados de las leyes y los azotan. Y después de haberlos azotado mucho, qué tremendo, ¿eh? Y uno puede preguntarse: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué azotados muchos? ¿Por qué un siervo o siervo de Dios tienen que pasar por esas penurias? Pero así es necesario que en medio de muchas aflicciones caminemos hacia el reino de los cielos. Y es que cuando uno encuentra a Dios y se da cuenta que Dios le da su pacto, su promesa, su salvación, cualquier cosa pasa a segundo plano. Cualquier cosa es inferior. Y alguna vez Pablo lo testificará y dirá que para él la ganancia es haber encontrado al Señor, y todo lo demás lo estima como pérdida. Así que los azotan mucho, los echan en la cárcel y mandan al carcelero que los guardara con seguridad. El carcelero, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies con cepo. Es decir, este carcelero era un hombre endurecido, acostumbrado a ser carcelero, a no tener compasión de los presos. No cualquiera puede ser un carcelero, tiene que tener el carácter, el temple, y este lo tenía, endurecido. No le importó, así lo decían los magistrados. Así que él, sin más ni más, al recibir esta orden, ni pregunta, los mete en el calabozo de más adentro, el más horroroso, y enseguida, no solo estaban hasta adentro, les pone cepo. Qué sufrimiento para Pablo, ¿verdad? Pero a la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Qué cosa tan impresionante. Pablo no está diciendo, Señor, y la visión de que yo pasara a Macedonia, de ese varón. Señor, ¿por qué nos impediste ir a Bitinia? En Asia estaríamos mejor. Pero mira, te hicimos caso y ahora estamos presos. Pero no es lo que dice la Escritura aquí. No es esa la reacción de Pablo. Pablo está diciendo, o el relato de Lucas, el autor de este libro, del libro de los Hechos, a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, cantaban himnos, qué cosa, alababan a Dios, están contentos, están dándole gracias a Dios, cantando, eso es inusual, eso es impresionante. Los cantaban en voz alta porque los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, dice, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué terremoto tan selectivo y tan poderoso, mano de Dios seguramente. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Obviamente, la responsabilidad era la vida de él por la de los presos. Un preso huía, él tenía que pagar o con sus bienes o con su vida. Y cuando después del terremoto ve esa escena, él dice, mi vida no vale nada. Tengo que poner término a ella. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El preso, el endurecido carcelero, pidió una luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es que qué impresionante ha de haber sido que habiendo podido huir, están ahí todos. Los otros presos seguramente se dieron cuenta que el terremoto era respuesta a las alabanzas de Silas y de Pablo y están impresionados, están detenidos, inmovilizados. Y entonces, al ver esto, el carcelero se postra a los pies de estos dos presos de Dios y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta del siglo, la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo soy salvo? Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué impresionante, ¿verdad? Aquí tengo que detenerme un poquito en la palabra cree, en la palabra emuná. Aparentemente estamos ante una fuerza que puede tener el carcelero de hacer el esfuerzo por creer, de sí pudo creer, y podemos trasladarlo a nuestro tiempo y decir, aquel cree, cree, yo creo, crean. Pero yo quiero decirle que no es tan fácil de ver las cosas así. Aquí tenemos que ver la mano bondadosa de Dios. Aquí tenemos que ver que esos 2.600 kilómetros que Pablo viajó fueron por el amor que Dios tenía para ese carcelero. Aunque en el ínterin pasó a las otras iglesias, circuncidó a Timoteo, bendijo a muchos otros en el camino. Lidia, una de ellas, liberó a una muchacha de un espíritu de adivinación, pero el objetivo final y lo que yo quiero dejar en su corazón es cómo el carcelero de Filipos seguramente es el varón macedonio que le dijo, pasa y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso solo Dios lo puede hacer desde su departamento
de la palabra de Dios que creó todo y que maneja todo el universo en la parte que consideramos como las promesas, los pactos. Eso es lo que trae salvación. Nosotros somos salvos por decisión de Dios, por sus promesas, por su testamento, por sus leyes eternas, sus hukim. Eso es lo que nos alcanza para salvación. Y aquí tengo que contarle también otro testimonio. Siempre don Pablo Burgues, pues él vino a Quetzaltenango en 1913. El Evangelio había venido a Guatemala en 1882 por medio del general Justo Rufino Barrios. Unos cuantos años más, del 82 al 98, se fundó la iglesia Betel en Quetzaltenango, es decir, el Evangelio se empezó a difundir y fue a Quetzaltenango un misionero presbiteriano y fundó la iglesia Betel de aquella ciudad, pero el terremoto de 1902, cuando hizo erupción el volcán Santa María y dio lugar al nacimiento de lo que conocemos como el volcán Santiaguito, que nació dentro de ella, y esa fue la gran catombe que dio en esa parte del país, un terremoto que causó mucho daño en la ciudad de Quetzaltenango. Pues la iglesia Betel se vino abajo. Don Pablo Burgues en 1913 vino y restauró la iglesia y empezó a dar el evangelio en los alrededores. Y mi abuelo Isabel Santizo de la población de Sibilia, en 1913 también él hizo su decisión por el Señor Jesús. No fue directamente don Pablo, pues fue alguien más de Sibilia el que le llevó la palabra de Dios, y así la palabra del Evangelio empezó a llegar a aquellos lugares: Sibilia, Río Blanco, San Marcos, Huitán y Cabricán, Quetzaltenango, y los misioneros empezaron a difundir y alcanzaron a mis padres, a mi abuelo, a mi madre, a mi padre, y de ahí viene la semilla para conmigo, una cosa maravillosa. Bueno, don Pablo Burgues utilizó la tecnología de su tiempo, luego puso una imprenta y fue un hombre muy hábil, era un doctor en filosofía. En 1926-25 obtuvo el grado de doctor en filosofía de la universidad, de una universidad en los Estados Unidos, en el estado de Colorado, y su tesis fue la biografía de Justo Rufino Barrios, del general Justo Rufino Barrios, porque el general Justo Rufino Barrios tiene muchas biografías, unos son de detractores y otros son de admiradores, y él hizo una biografía como más céntrica, más centrada, ni muy a favor ni muy en contra. La escribió en inglés. En inglés está lo que le dio a él el título de doctor en filosofía. Bueno, pues puso una imprenta en Quetzaltenango y empezó a difundir noticias y a escribir libros. Escribió un libro llamado los 20 siglos del cristianismo. Mis padres, de ese libro, del personaje que destacaba en el siglo X, porque destacaba un personaje cada siglo, el príncipe Vladimir, de ahí tomaron mi nombre, el nombre que me pusieron del libro de don Pablo Burgues. Escribió un libro de eclesiología, diálogos con los que tienen otras religiones, y en fin. Pero también escribió un almanaque. El almanaque se llamaba El Tío Perucho y estuvo muchos años. Era un almanaque que tenía consejos agrícolas, fases de la luna, historias, comentarios. En 1935, el general Jorge Ubico, que gobernaba en ese tiempo, no le gustó el almanaque, y don Pablo estaba haciendo su labor misionera en la costa sur cuando lo capturaron. Lo trajeron a Guatemala, lo metieron, pues lo apresaron.
El jefe de la policía, el general Rodrigo Anzueto, lo entrevistó y le dijo, mire, lo vamos a deportar porque usted está hablando contra el gobierno, y por más que él explicó, no había modo, estuvo preso varios días. Estaban hablando en el Palacio de la Policía y le dice a un guardia, a un policía, Antonio López, le dice, lleva a este señor a la penitenciaría. Pues la distancia entre el Palacio y la Policía y la penitenciaría es de algunas cuadras. Don Pablo Burgues, en ese caminar del Palacio de la Policía o de la policía a la penitenciaría, le dio la palabra del Señor a Antonio López y le regaló un Nuevo Testamento y le dijo, ¿qué va a hacer de su vida? Si usted muere, ¿qué va a hacer de él? Y el hombre, pues, era un guardia, pues, cumplió su misión y lo llevó. Don Pablo estuvo algunos días, bastante, como un mes o más. Sus amigos oraban y lograron rescatarlo, y solamente salió con la promesa de que su almanaque, para ser publicado, tendría que pasar por una revisión, y bueno, no le gustaba la censura, pero tuvo que aceptarlo. Y así fue como logró salir. Pasados unos 17 años, en la década del 50, año 52, él estaba otra vez por la costa, en alguna de las ciudades de la costa. Terminó su labor y se quería ir al hotel a descansar, pero quiso ir a una iglesia y dijo, bueno, una iglesia donde no tenga responsabilidades de predicar ni tenga que organizar el servicio, o ir a disfrutar. Y se metió a una iglesia pentecostés en esa localidad y dijo, me voy a sentar hasta atrás. Estaba ya predicando el pastor y entonces ahí se quedó a oír la palabra de Dios. A estas alturas, 52, ya había muchas iglesias, muchas denominaciones aquí en Guatemala. De repente el pastor detiene su mensaje y dice, hermanos, esta noche tenemos el gran honor de contar con el misionero don Pablo Burgues. Y él dijo, ya me descubrieron, yo quería estar de incógnito. Don Pablo Burgues, por favor, venga adelante. Y bueno, tuvo que pasar, ¿verdad? Y quiero decirles que este señor me entregó a mí el Evangelio cuando yo era policía. Allá una vez en la ciudad de Guatemala, él estaba preso por predicar la palabra y me mandaron que yo lo custodiara para llevarlo a la penitenciaría. Y en el camino él me habló de Jesucristo, yo conocí a Jesucristo por medio de él y ahora soy pastor. Este era uno de los testimonios favoritos de don Pablo Burgues. Qué cosa tan impresionante, qué cosa tan impresionante. Dios salva por medio de su gracia, por medio de su amor, por medio de su poder y de su elección. Sí, creyó, el carcelero creyó, pero fue por una decisión divina, por una educación casi instantánea de ver el milagro, que todas las puertas están abiertas y los presos no se van, y que Pablo está ahí para decirle, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Entonces, él, ante este milagro que Dios le ha hecho, le está mostrando la salvación. Cuando oye que ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué le hablaron? La palabra del Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Por la fe entendemos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Salmos 33, 6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y por el aliento de su boca todo el ejército de ella. Entonces ellos le están hablando de los dos departamentos de la palabra, las promesas, los pactos y los procedimientos.
y se lo dicen a él y a su casa. Recuérdense que eso fue a las 12 de la noche. No durmieron. De ahí le empezaron a hablar y tomándolos en aquella misma hora, después de que le hablaron, en la hora de la noche, les lavó las heridas. Ya él empezó a caminar en los mandamientos del amor al prójimo, en los mandamientos de la generosidad. Le lavó las heridas y enseguida se bautizó, obedeció. Pues le dijeron, mira, tienes que bautizarte. Y con todos los suyos. Todo eso sucedió de las 12 de la medianoche para adelante. Este es como un testimonio instantáneo de un proceso que en otros casos lleva años, pero que podemos ver aquí la gracia, la bondad, el pacto, el regalo de Dios. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con ellos y con toda su casa de haber creído a Dios. Qué regalo tan grande el que recibió este carcelero. Ya como para terminar y no dejar la historia inconclusa, los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que Pablo y Silas eran romanos. ¿A qué nos hemos metido? Fueron y se excusaron y lo sacaron y les pidieron que se fuera de la ciudad. Ellos saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Claro, no iban a ser peleadores, ¿verdad? Porque no puede uno entrar en ese tipo de espíritu de venganza. Pues cuando Dios le da algo tan grande, uno no puede andar fijándose en cosas pequeñas. Vuelvo al texto base que nos mueve a esta historia, como lo es Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tenemos que recordar la necesidad de incluir todos los asuntos de la palabra. No quedarnos en la parte buscando los méritos, en la parte de los mandamientos, porque nosotros podemos guardar todos los mandamientos que podamos encontrar y que creamos que son de la palabra de Dios y hasta más, y afligir nuestro cuerpo y no alcanzar salvación, porque los mandamientos no salvan. No nos salvan los mandamientos. Dios es el que salva. Su gracia, su revelación mueve a un hombre 2600 kilómetros con su equipo para que lleve la palabra a un endurecido carcelero. Pero eso es lo que hace Dios. Mueve a un misionero que tiene una salud frágil, don Pablo Burges, y viene a Guatemala y difunde el Evangelio en la parte del occidente y en todo el país. Y crea revistas, crea noticias, libros, y mucha parte del evangelio de este país se debe a esos misioneros como don Pablo y otros más que vinieron en los primeros años a difundir la palabra de Dios, porque Dios quería salvarnos, quería revelarse. Claro, la palabra de Dios empezó a venir aquí hace 500 años con la conquista española, pero la revelación es progresiva y más y más y más, y se necesitaba entrar a nuevas dimensiones, y así ha sido un continuo avance. Lo que trajo don Pablo ha ido evolucionando y avanzando y avanzando, y estamos entrando en revelaciones profundas. Ahora estamos entrando en las postrimerías de estos tiempos, en los tiempos que se acerca el retorno de nuestro Señor, en un amor más profundo por la palabra, conocer qué es la palabra, conocer sus dos departamentos, vivir dentro de ellos y esperar con anhelo su retorno. Concluyo con Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras, ya sea costumbres buenas, tradiciones buenas, para salvarse, están sin esperanza. Los mandamientos, vivir en los mandamientos, cumplir los ritos, no nos salvan. Aunque sean ritos que tengan 2000 años o que tengan
3000 años, no nos salvan. Porque escrito está, desconectado, o maldito dice, pero es una mala traducción. Desconectado el que no incluya toda la palabra, todos los asuntos, o los 2 departamentos que integran la palabra de Dios, que son las promesas, los pactos. Las promesas y los pactos. Las promesas, los pactos y los procedimientos y los mandamientos que están escritos en el libro de la Torá del Señor para vivir dentro de ellos. Estamos desconectados. Bendito sea Él que nos ha alcanzado y nos da la oportunidad de escudriñar las Escrituras, de estudiarlas, no por otra razón, sino para poder vivir dentro de ella y amarlo a Él con el corazón, con conocimiento y difundir su verdad también. Y eso es lo que hacemos en estos estudios de miércoles, y ese es el esfuerzo para llevar este conocimiento que seguramente hay muchos que están esperando. Ahora no viajamos 2600 kilómetros para llevarle este mensaje a una sola persona. Dios nos ha permitido vivir en un tiempo en que esos 2600 kilómetros o 40,000 kilómetros, que son la circunferencia de la Tierra, lo podemos hacer a través de las plataformas como YouTube, como Facebook, y llevar esta palabra. Una hacia nosotros para difundir esta palabra, una hacia nosotros para escudriñar las Escrituras, y creo que una buena obra haremos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, primero gracias por la salvación tan grande. Gracias por aquellos hombres como Pablo, como don Pablo, como don Horacio Peck, como don Enrique Péteres y otros más que trajeron el consuelo de la palabra de Dios a nuestros padres, la revelación a nuestros padres y a otros muchos más que luego de ellos vinieron y siguieron sembrando y siguieron haciendo una educación en nosotros para que pudiéramos exhibir tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias porque a cada uno de nosotros, los que escuchan, de una manera como de otra manera diferente nos has alcanzado. Queremos vivir dentro de tu palabra para que tú vengas y hagas morada con nosotros. Señor, enséñanos tu palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos concluido este estudio. Espero con todo mi corazón que les sea de bendición, que lo motive a escudriñar las Escrituras. Lo esperamos el domingo. Tenemos un mensaje devocional a las 9 de la mañana desde estas mismas plataformas y un servicio presencial en la Iglesia Cristiana Visión de Fe a las 10 de la mañana, y lo transmitimos a las 10:45, pero comenzamos a las 10, y el otro miércoles continuaremos con estos estudios que son de la forma como usted escuchó este. Que Dios lo bendiga, que lo guarde, que lo prospere y lo cuide y le dé su gracia en todo lo que haga. Hasta la vista.